Bueno, pues hola, muchas gracias, Toñi, por estar aquí. Muchísimas gracias, Jorge, a ti por la invitación. Bueno, mira, este podcast se llama Una piedra del camino y quiere poner en valor la riqueza del patrimonio natural, histórico, cultural de todos nuestros senderos y en especial del Camino de Santiago. Y como mucha gente seguramente que ya sabe, el Camino de Santiago y las estrellas van de la mano. Ujú. Según muchos historiadores, los antiguos peregrinos seguían un camino marcado por la Vía Láctea para llegar hasta Compostela. Y de hecho, la Vía Láctea es todavía conocida como Camino de Santiago en muchas zonas de España. Ahora ya no necesitamos la Vía Láctea para orientarnos, pero es una maravilla que cada vez menos gente puede disfrutar por culpa de ese manto de luz artificial que nos oculta, que la oculta, vamos. En un tiempo en el que poco a poco vamos concienciándonos un poquito más sobre la importancia de cuidar nuestro entorno, nuestra naturaleza, creo que todo el mundo ya ha oído hablar de la contaminación atmosférica o la del agua o la acústica, pero creo que la gran desconocida sigue siendo la contaminación lumínica para mucha gente, ¿no? Y por eso tenía tantas ganas de que estuvieras tú aquí, porque aparte de ser astrofísica, con uno de los currículos más espectaculares que he visto, de verdad, Mm. eres directora del Museo de la Ciencia y del Cosmos en Tenerife y también desde la Fundación Starlight, que también tú diriges, estás intentando buscar soluciones para este problema, ¿no? Y es casi mejor que lo que cuentes tú, un poquito lo que hacéis. Antes de nada, me gustaría saber cómo empezó todo esto para ti, o sea, cómo surge ese interés o esta pasión, como quieras llamarlo, por la astronomía y por la observación del cielo nocturno. ¿Cómo Pues, salió? Jorge, muchísimas gracias por esta amabilísima presentación. Fíjate, desde muy pequeñita siempre tuve mucha curiosidad con todo lo que tenía que ver con la ciencia o las matemáticas, con la exploración. En realidad yo me daba cuenta que me gustaba preguntarme el porqué de las cosas, pero llegar al fondo no me bastaba con cualquier respuesta, ¿no? O sea, que era muy curiosa, yo creo que eso era importante. Y realmente yo creo que el paso definitivo, porque estaba entre dos o tres materias, pero fíjate, tenían que ver siempre con trabajo de campo. Me acuerdo que me gustó en un momento algunas técnicas, arquitectura, arqueología. Y fue realmente un verano de adolescente que pasé en una casita de campo en la isla de Tenerife, en el Monte de la Esperanza, con mis padres. Tenía 13, 14 años. Y llegó yo diría que accidentalmente, porque fue de esa manera casual un libro que me regaló una amiga, que era Isaac Asimov, El Universo. Era un libro de este gran divulgador Ujú. que ya hablaba, bueno, un poquito, era ese libro de introducción a la astronomía, pero ya utilizando como una divulgación alta, empezás a descubrir que esos puntos de luz son realmente bolas maravillosas de energía, que hay una matemática eh, también complicadísima en el fondo de todo esto, que de ahí procedemos, que somos realmente ese polvo de estrella, y yo creo que en parte el paisaje, más todo ese misterio que yo veía que había detrás de esos puntos luminosos que veía en la noche, mm, me llevaron a pensar que quería hacer astrofísica. O sea que yo creo que un aspecto importante, y por eso lo sigo remarcando hoy, es el disfrutar de un buen cielo. Muchas veces es inspirador el paisaje del cielo. Y lo fue para mí, como puede ser una conferencia o como pudo ser un libro. O sea, en mi caso puedo decir que fue el paisaje y un libro y la lectura sobre esta materia la que me inspiró a hacer astrofísica. Y ya, bueno, tuve la gran suerte y la oportunidad de entrar en el Instituto de Astrofísica de Canarias, hacer una tesis que creo que fue de lujo, con visitas a muchos centros internacionales, con muchas conferencias, con un equipo maravilloso de gente, desarrollando también trabajos y modelos en París. Y bueno, fue una tesis extragaláctica, fue realmente bastante innovadora en su momento por lo que abordábamos, y sobre todo a mí me sirvió de un aprendizaje maravilloso, ¿no? En el campo de la astrofísica, en particular extragaláctica, ¿no? Pero siempre tenía ese gusanillo de la divulgación y la docencia, siempre estuve implicada, desde hecho desde muy niña, daba clases particulares de matemáticas, de física, de química, para sacar un dinerillo para mis Ajá. cosas. Entonces, yo creo que eso también hizo que entrando en la universidad siguiera, bueno, dejé de dar parte de esas clases, pero trabajaba con mis compañeros. Siempre estaba buscando la manera de seguir con la docencia, y di clase en la universidad muchos años, y sobre todo en la Universidad de Mayores, 23 años, que me ayudó
a trabajar sobre todo el campo de la divulgación, como había que transmitir. O sea, que no era tan sencillo. A veces utilizamos una jerga que no está a la altura de, no a la altura, sino a la comprensión, ¿no? A la altura de la comprensión de la ciudadanía. Ujú. Y acercar cómo se forma una línea espectral al público en general, tampoco una cosa sencilla. Ajá. Yo creo que la vida es la que ha sido mi escuela para llegar donde estoy. Y por supuesto, al ser astrofísica, al estar aquí en el Instituto de Astrofísica, donde se han gestado las mayores hazañas en defensa del cielo, pues también me ha ayudado a, por un lado, ser parte y estar muy implicada en esta problemática que es la contaminación lumínica, como bien decías, ¿no? ¿Cuánta gente habrá empezado con Isaac Asimov y con Carl Sagan? Muchísima. Que Mucha. siempre oigo los mismos, ¿eh? Siempre lo mismo, es que lo que es una buena divulgación, ¿no? Sí, Y sí. un buen discurso, un buen relato, lo mismo que puede ser un buen o buena profesor o profesora, ¿no? Que muchas veces pueden estimular a que los chicos y chicas decidan, pues, apostar por incluso disciplinas, como muchas veces decimos las niñas en disciplinas STEM, ¿no? Que muchas veces basta que alguien te anime, te empuje, te motive y eso ayuda muchísimo. Por eso yo creo que la educación es un pilar fundamental para nuestra vida futura y nuestros estudios futuros, ¿no? Y claro, de ahí, de observar el cielo y de todo este interés, pues supongo que nació la preocupación, ¿no? Porque cada vez se ve menos el cielo, Eso la es. gente cada vez lo vemos menos. Yo siempre digo que fuimos los astrofísicos los primeros activistas en ponernos en pie de guerra en defensa de un cielo, porque nos quedamos sin estrellas y nos quedamos sin trabajo y nos quedamos sin nómina. O sea, aparte de todo el romanticismo que puede tener y toda la implicación que tenemos, obviamente también había un aspecto importante que es que nos quedábamos, y es la realidad, las dos terceras partes de los observatorios científicos de primer nivel están viendo peligrar sus observaciones y sus investigaciones y trabajos científicos por la pérdida de esa nitidez, de esa calidad, de esa luz de las estrellas, ¿no? Eh, lo que ocurría, bueno, de hecho, en Canarias nace hace más de 30 años la primera ley gubernamental en defensa del cielo, para proteger el cielo de Canarias, el cielo sobre los observatorios de Canarias, aunque era una ley gubernamental, Ujú. que tiene aplicación en la isla de La Palma y la mitad de Tenerife que mira La Palma. Ambas, como sabemos, albergan los dos de los más importantes observatorios científicos astronómicos del mundo, ¿no? El del Roque de los Muchachos y el del Teide en Ujú. Izaña, en Tenerife. Sin embargo, esta ley no tiene aplicación en toda Canarias todavía, pero sí se replicó en comunidades autónomas y en países como Chile, Hawái, y ahora lo tienen otros como Francia, Eslovenia, República Checa, Italia, etcétera. Sin embargo, es cierto que lo que tiene la contaminación lumínica en el sentido de regulación como ventaja es que es local y municipal. Ujú. Tú puedes establecer ordenanzas locales para mejorar esa calidad de cielo, por tanto a veces es más fácil llegar y es más fácil tocar a la puerta. Y muchos alcaldes y alcaldesas entendían que había un ahorro económico importante al haber un ahorro energético en los nuevos cambios y modelos de alumbrado que proponíamos. Sin embargo, no siempre se cumplía y no siempre había un apoyo social. Muchas veces la sociedad creía que menos luz era volver hacia atrás, no entendía que era otra forma de iluminar, no era la oscuridad lo que pretendíamos. Y fue realmente esa falta de conciencia y sensibilidad lo que hacía que ni siquiera las leyes se cumplieran. Y así nació Starlight. Fue el paso siguiente, decir, ojo, es que además destacamos que el cielo no es solo para los científicos. Es que sin cielo no hay medio ambiente, porque la sobreiluminación contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto al cambio climático, porque la contaminación lumínica altera hábitats, especies y ecosistemas, tanto también afecta al clima y a la biodiversidad, flora y fauna, y entre esas especies el ser humano. Y además, como ventaja, si cuidamos los cielos, podemos generar, sobre todo en entornos rurales en riesgo dramático de despoblación, un nuevo, una nueva modalidad, una nueva oportunidad de desarrollo socioeconómico sostenible a través de un turismo basado en la contemplación del firmamento y fenómenos de la noche, que eso es lo que reza en el noveno artículo de la Declaración Ujú. Starlight de La Palma. Entonces, esto fue lo que propició la realización de la primera conferencia internacional Starlight
a petición del Instituto de Astrofísica Canaria, donde entidades como UNESCO, ONU Turismo, la Unión Astronómica Internacional, Comisiones de Naciones Unidas, organismos no gubernamentales, instituciones, academias de numerosos países, más de 100 instituciones, se dieron cita en la isla de La Palma para redactar y firmar el más bello y manifiesto jamás escrito en defensa del cielo y el derecho a la luz de las estrellas. Y Starlight es realmente esa proclamación del cielo como un paisaje a preservar, como un paisaje que ha precedido a nuestras generaciones, que deben ser conservados para las generaciones futuras, con un legado cultural inconmensurable. Por tanto, yo creo que Starlight ha sido un antes y un después en la concepción del cielo. Ajá. Y en eso estamos, ¿no? Sí, porque aquí que, bueno, muchas veces la gente, sin la que no está concienciada, es muy complicado convencerle de que el problema de que afecta a las plantas o a las aves o lo que sea, que es realmente importante. Y somos un poco egoístas, ¿no? Entonces pensamos, hasta que no nos toca a nosotros, hasta que nos toca al ser humano, pues no tomamos medidas. Y siempre se ve sobre todo la parte económica, ¿no? Ah, es que esto va a generar mucho empleo, tal. Vale, no vemos el coste de oportunidad que podemos tener de generar empleo de una manera mucho más sostenible, a través, por ejemplo, del astroturismo, que es una de las cosas que estáis promocionando de alguna manera, ¿no? De la Fundación Starlight, o de gran manera, más bien. ¿Cómo lo estáis gestionando? ¿Cómo certificáis las zonas para ser destino Starlight y otro tipo de certificados que tenéis? ¿Cómo hacéis? Pues a raíz de esa declaración de La Palma, se creó la Fundación Starlight como una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la gestión y también el desarrollo de los principios recogidos en esta declaración. Y en esa misma declaración, en el artículo 10, reza que las tierras Ramsar, lugares patrimonio mundial, parques naturales, deberían ser reservas de Starlight. Ya aparece un nuevo concepto de un territorio que implementa el cielo como un recurso al salvaguardar en el mismo y que tiene un firme compromiso en su preservación por todas estas connotaciones y las afecciones que tiene al planeta. Ujú. Así se crea el Sistema Internacional de Certificación Starlight, inspirada sobre todo en estos principios. El primer concepto que se crea fue en la sede de ONU, perdón, de UNESCO en París, en el año mismo 2007, en el mismo año en el que se firmó la Declaración de La Palma, si bien fue presentada 2 años después en un workshop de Patrimonio Mundial que tuvo lugar en Fuerteventura. Y este concepto de reserva Starlight son áreas del planeta que pueden incluso ser intransitables, podrían ser lugares aislados, lugares remotos, espacios en general protegidos, lugares también de gran interés científico, donde hay observatorios astronómicos, parques nacionales, que, como digo, por un lado tienen un cielo excepcional, y cuando digo cielo excepcional, lo importante que hicimos en Starlight fue hacer tangible algo intangible, es decir, ponerle al cielo un valor, cuantificar la calidad, porque Ujú. nosotros en el campo a veces decíamos, qué buena la calidad de aire aquí. Oye, aquí se respira muy bien, sí, pero ¿qué significa respirar bien? ¿Qué significa calidad de aire? Ahora podemos medir una serie de gases, aerosoles, que nos pueden decir y cuantificar qué significa tener buena calidad de aire e incluso una alerta cuando no es buena, ¿no? Pues lo mismo hemos hecho con el cielo. Nosotros somos parte, además yo he formado parte desde principios de los años 90, cuando se creó el grupo de calidad de cielo del Instituto de Astrofísica Canaria, cuyo objetivo era caracterizar los observatorios de Canarias, determinar las variables que hay que medir para decir que un cielo es de calidad, determinar qué instrumentación y técnicas hay que utilizar y, por supuesto, propagar esos resultados a la comunidad científica y a la sociedad en general. Pues bien, fue precisamente este grupo del que yo formaba parte los que decidimos cuáles eran las variables que debería cumplir un lugar para hacer una reserva Starlight. Ujú. Y asimismo, también a continuación de la reserva se creó el concepto de destino turístico Starlight. Ah, El destino turístico son lugares con un buen cielo, quizás no matrícula de honor, o sea, ujú. esos parámetros tienen unos umbrales, era máximo para el caso de una reserva, y ahora se ha dicho, bueno, pueden, como son lugares habitados, son lugares accesibles, visitables, seguros, con buen cielo, aptos para el desarrollo de actividades ligadas a la astronomía, es decir, válidas para el desarrollo de actividades ligadas al astroturismo o el turismo astronómico que se crea desde la iniciativa Starlight. Entonces, los parámetros son los mismos los que hay que medir,
pero los umbrales son un poco diferentes, son más exigentes en la reserva que en los destinos. Si en el Ujú. destino es un sobresaliente, en la reserva matrícula de honor. Y esos parámetros tienen que ver especialmente, uno, antropogénico y quizás de los más relevantes, porque es el más dañino, es la contaminación lumínica. Y luego hay otros parámetros naturales que no son perjudiciales, pero son bondades que tiene el territorio o no los tiene. Entre ellos, por ejemplo, que sea escasa nubosidad, al menos garantizar un 50 o 60% de noches de observación. Ujú. Si no se diera esto, se puede dar una certificación estacional, porque lo que nos interesa es proteger el cielo todo el año. Claro. Ujú. En tercer lugar, la transparencia del aire. ¿Por qué la transparencia del aire? Todos sabemos que si el aire estuviera turbio, si hubiera alta contaminación atmosférica, o incluso a lo mejor también aerosoles naturales que perjudicaran, pues perdemos transparencia, perdemos sensibilidad y perdemos capacidad de ver objetos débiles. Ujú. Eso es clarísimamente un parámetro muy importante en los observatorios astronómicos. Pues también en nuestros destinos de reserva hemos dicho que deben ser atmósferas transparentes, porque cuanto más transparente, mejor visión tendremos del cielo. Y además ocurre otro aspecto, que si hay mucha contaminación atmosférica, también las moléculas y los aerosoles del aire son los que dispersan la luz artificial en la noche. O sea, más contaminación atmosférica, mayor dispersión y se magnifica la Ujú. contaminación lumínica. El efecto es mayor. Y en cuarto lugar, es un parámetro que lo llamamos nitidez. Astronómicamente hablando, sería correcto decir el seeing, un término que no hemos traducido porque Ujú. sería una descripción muy larga, pero es como ese emborronamiento de la imagen por la turbulencia. Y es nuestra atmósfera, que es una fina atmósfera, pero es la pesadilla de los astrónomos, Ajá. aunque Claro. realmente la necesitamos para la vida. Sí, sí. Pues esa atmósfera tiene celdas de turbulencia, movimiento, cambios de temperatura, de índice de refracción, que hace que la luz vaya cambiando de dirección y la imagen, en vez de ser un puntito, aparezca emborronada. Entonces, si esa nitidez es buena, la calidad de las observaciones es mejor. Y esto es muy apreciado, sobre todo por astrofotografía o en astronomía profesional. Entonces, una vez que tenemos que se cumplen estos parámetros de calidad de cielo, en el caso de un destino turístico estatal, asimismo se hace una auditoría astroturística, es decir, se valoran más de 300 parámetros que establecimos en la sede de ONU Turismo en Madrid, Ujú. donde se gestó el concepto de destino turístico Starlight. Entonces, las reservas y los destinos son como nuestras joyas, son esos lugares que tienen una excelente calidad de cielo o muy buena, que donde existe un compromiso expreso de sus gestores en protegerlo, por eso no se da ninguna certificación sin que todos los municipios en pleno se adhieran a la Declaración de La Palma. Guadalajara, Reserva Starlight, 161 municipios, pues 161. Ujú. Si son, por ejemplo, uno como Entrevinca, pues uno, pero todos se tienen que adherir en pleno, Ajá. de tal manera que, independientemente de los colores políticos, todos se comprometen a ese seguimiento permanente en la protección del cielo. Y lo importante de la certificación es la gobernanza y la estrategia. Nosotros decimos que el astroturismo necesita cielos oscuros, pero no es suficiente. Necesita una preservación, una protección de los espacios. No cualquier sitio vale, por oscuro que sea. No basta cielo oscuro. Por eso es necesario saber qué espacios podemos ocupar o qué espacios no. Pueden haber zonas protegidas de aves y de Ujú. otras especies que no se pueden ocupar en la noche. Tiene que haber un compromiso público-privado. De nada sirve ir el sector privado, empresarial, por su cuenta, generando oferta y creando demanda, si después no hay un compromiso público de reducir la contaminación lumínica y de mejorar las condiciones de alumbrado exterior Ujú. y de apostar por ese astroturismo en la promoción, en la comunicación, en el marketing, en la formación. Entonces, por un lado, las administraciones públicas tienen el deber de preservar y cuidar ese cielo a través de una estrategia que llamamos estrategia Starlight, o estrategia también de astroturismo, en la cual se comprometen desde la divulgación, la difusión, la sensibilidad, cambios de alumbrado, ordenanza, regulación en general, comunicación, marketing, promoción, formación. Y asimismo luego está el músculo. ¿Quiénes son el músculo? El sector empresarial, el privado. Claro. Por eso también se ha creado unas nuevas acreditaciones dirigidas a actividades, a empresas. Eh, También tenemos modalidades a senderos, que es muy bonita, como iniciabas, ¿no?, al principio de este diálogo que tenemos ahora, la ruta jacobea, parte del Camino de Santiago francés,
certificado Starlight por Navarra. Entonces, bueno, son retos y desafíos. Estamos sumando cultura, historia con cielo, siempre unida ese cielo a esa cultura. Y también la cultura megalítica, ligada siempre a las estrellas por sus orientaciones. Claro. Por tanto, yo creo que al final tenemos también parajes Starlight, que son zonas que pueden ser públicas y o privadas, pueden ser fincas, incluso que no se utilicen en principio para nada, sencillamente tú tienes ahí una reserva del cielo, ¿no? Ujú. Tenemos los parques estelares, que son lugares donde ya hay infraestructura y se desarrollan actividades. Tenemos modalidades también deportivas, donde se fomenta, por ejemplo, la preservación y protección del cielo, como varias carreras que tenemos de altísimo nivel en la isla de La Palma, donde son carreras nocturnas, Ujú. con atletas de primerísimo nivel nacional e internacional, que tienen, incluso se les nombra y tienen unos dorsales con nombre atendiendo a propiedades de objetos astronómicos, Ujú. pues un pulsar, un agujero negro, una estrella de neutrones, según sus habilidades físicas y Ujú. capacidades, pero además la carrera está tematizada con paneles de astronomía, van con frontales, sin contaminar, y bueno, fomentan todos los valores que tiene el deporte, sobre todo para los jóvenes, que yo creo que es fundamental también en tener una sociedad mucho más formada, equilibrada, pues también yo creo que esa cultura que nos da el deporte es importante y asimismo se suma ese mensaje, ¿no? El cielo es de todo, el cielo les pertenece, tenemos derecho a acceder a ese cielo y cuidémoslo, porque además es tarea de todos, no solo de las administraciones, ¿no? Claro, y también voy a ese punto, ¿no? ¿Qué podemos hacer individualmente para cuidar el cielo? ¿Hay algo que podamos hacer realmente? ¿O simplemente es algo ya a nivel institucional, el problema es tan gordo que no tenemos mucho que hacer cada persona? ¿Cómo Yo creo podemos que hacer? hacer y mucho, Jorge, porque siempre esperamos, yo creo que es un defecto en todo lo que hacemos. Cuando entramos en una asociación, sea de vecinos, sea una asociación empresarial, siempre estamos pensando en qué nos va a aportar. Siempre creo que tenemos que cambiar la mirada y decir, yo, ¿qué voy a aportar? ¿Qué puedo Ujú. aportar? Entonces, lo primero, siempre un mensaje es de apoyo a esas administraciones que apuestan por un alumbrado inteligente y sostenible. O sea, Ujú. que no seamos los vecinos los que nos quejemos de que eso no nos gusta, de que nos parece que no se ve bien. Estudiémoslo, esperemos, acomodémoslo y luego veremos cómo realmente mejor para todos nosotros. Recuperaremos ese cielo de nuestra infancia, ahorraremos mucha energía. Estamos en una era de crisis energética y económica que no nos podemos permitir el derroche. Ujú. Igual que cerramos el grifo cuando nos lavamos los dientes o cuando terminamos de lavarnos las manos, pues ¿por qué dejar una luz encendida? No apagamos las luces de casa de noche, pues durante las calles a lo mejor no hay que apagar porque puede haber transporte, ¿no? Y por seguridad, pero sí con los niveles necesarios y justo hay que iluminar lo que hay que iluminar, cuándo y cómo hay que iluminar. Ujú. Todo lo que está fuera de eso está de más. Hay que atenuar lo que se puede atenuar, hay que apagar lo que no sea necesario y encender cuando sea útil y realmente necesario. Con esa Ujú. premisa ya todo funcionaría. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Por un lado, ese apoyo administrativo. Por otro, adherirnos a manifiestos como la Declaración de La Palma. Pueden entrar y sumarse a la declaración abiertamente. Pueden sumarse ahora, como sabe, hay nuevas amenazas a la contaminación lumínica como son las megaconstelaciones de satélite, la basura espacial o, por ejemplo, las radiofrecuencias para radioastronomía. Pues Ujú. hemos creado una plataforma junto con la Asociación de Mujeres Empresarias, Directivas y Profesionales de España y Canarias para que el cielo sea un nuevo objetivo de desarrollo sostenible, el Ujú. número 18. Pues también como particular, como empresa, se pueden sumar entrando en nuestra plataforma y adhiriéndose a lo de DS18 en www.ds18.org. Pero también a nivel particular, como digo, en casa, estudiemos cuál es el alumbrado óptimo. Poner a lo mejor persianitas o cortinas cuando tengamos las luces encendidas para evitar que esa luz Ujú. traspase hacia el Claro. exterior. Evitar, por ejemplo, poner tanto en nuestros negocios como, por ejemplo, podría ser también en nuestras casas, pues luminarias y lámparas adecuadas en el exterior. Ujú. Fomentar si vivimos en una urbanización, pues en la asociación de vecinos plantear posibles cambios. Es decir, nosotros mismos en nuestra vida cotidiana podemos tener gestos que ayuden a decrecer esa contaminación Ujú. en nuestro día a día y, por supuesto, apoyando iniciativas y
hay instituciones que trabajen en esa línea, ¿no? Muy bien, como sé que tienes una agenda así un poquito apretada, voy a ir a un tema que creo que nos va a interesar a todo el mundo, incluso a la gente que no le guste la astronomía o que no esté muy especialmente interesada. Y es que el año que viene tenemos aquí un evento que es de los espectaculares, de verdad, de que yo creo que todo el mundo tiene que interesarlo, que tiene que llamar la atención, que es un eclipse total. Y se va a ver, y creo que en Galicia no se va a volver a ver, no sé cuándo, bueno, no lo vamos a ver nadie más. De los que estamos aquí vivos no vamos a ver nadie más otro eclipse en nuestra Tierra. Entonces, un poquito, ¿qué puedes explicarnos sobre el eclipse total? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se afronta algo que tú ya has vivido, creo, ¿no? Varias veces. Sí, O por lo menos alguna vez. una vez, y Una vez. fíjate, muy recientemente. Mm, Y tuve yo digo, la gran suerte de poder disfrutar de un eclipse total de sol maravilloso de 4 minutos el año pasado en Estados Unidos, en abril. mm, Y bueno, este eclipse casi fue una tarea obligada porque al ser parte de la Comisión Nacional del Eclipse, al llevar desde hace ya 4 años trabajando desde la Fundación Starlight junto con la red Eclipse 262728 con nuestro querido amigo Mohamed Sol, mm, pues haciendo concursos de puestas de fotografía de puestas de sol cada 12 de agosto para que todos identifiquemos qué lugar es el óptimo para el eclipse del 226. Pero yendo por orden, antes de empezar con este detalle de cuál fue mi experiencia del eclipse y por qué mm, todos tenemos que presenciarlo y disfrutarlo, pues contar maravillosa coincidencia de que tras más de un siglo en la península ibérica no habíamos tenido la ocasión de disfrutar de un eclipse total de sol. Los eclipses son muy frecuentes a lo largo del año, mm, anulares, parciales e incluso totales, pero que se dé en un punto específico del planeta, pues puede ocurrir una vez cada 4 siglos, con lo cual es algo bastante inusual. Y es un evento natural maravilloso. Vamos a ver una parte del Sol que nunca se vería en ningún momento del año, salvo que pudiéramos artificialmente, como hacemos en los telescopios, coronografía, tapar el disco del Sol. mm, Es una joya esa corona solar. Y todo el evento, todo el proceso produce una serie de cambios, también la atmósfera, decrece la intensidad, podemos tener una percepción del color más escotópica, un poquito más de la noche, más en una escala de grises, se produce un viento muy especial, cambia la temperatura muchísimo, decrece, no llega como al punto de la noche, pero sí puede bajar muchísimos grados. La bio, lo notas en la biodiversidad, que pueden de repente pueden ir a dormir, incluso muchas especies, o pueden dejar de cantar o cantar otras, ¿no? Realmente sienten que algo muy especial pasa. Eso desde el punto de vista sensorial, pero tanto desde el punto de vista emotivo, también desde el punto de vista científico, aporta gran cantidad de información a los científicos, lo ha hecho a lo largo de la historia, mm, tanto el descubrimiento del helio, el gas, junto con el hidrógeno más frecuente en el universo, y se descubrió en el Sol gracias a un eclipse, o la ratificación de la teoría de gravitación de Newton, que sirvió a Halley para también descubrir su planeta, su cometa, saber cuándo iba a pasar, perdón. O mm, lo mismo, por ejemplo, también sirvió para ratificar la teoría de relatividad de Einstein, ¿no? Cómo los fotones también sufren esa deformación del espacio-tiempo, ¿no? Al pasar mm, por un campo gravitatorio. Estas y otras muchas, incluso sirvió en época antigua a determinar cuál era el radio de la Luna y la distancia Tierra-Luna. Esto era un tema que conllevaba trigonometría, mucha observación, y consiguieron también determinarlo gracias a los eclipses. Entonces son muchos los avances científicos que permiten los eclipses, pero sobre todo creo que es ese espectáculo tan bello que nos produce y que vivirlo de forma colectiva aún lo hace más bello. Por eso yo mm, siempre digo que aunque si van de manera amateur, como digo, como curioso, lo disfruten, y si van como profesionales, procuren tener todo organizado automático para ese momento disfrutarlo. Se mm, va a dar el 12 de agosto de 2026 un eclipse de sol total, pero es que vamos a repetir la experiencia en agosto de 2027, así como el 226 coge desde Galicia hasta Mallorca, mm, toda esa franja, o sea, cubre un 40% del territorio español los eclipses. mm, Podemos ver que va a llegar a muchas capitales también de nuestro país. Lo que único que resaltamos que el sol va a estar muy bajo en el horizonte, por tanto, podemos tener, como decimos, sombras, que pueden ser edificios, pueden ser árboles o pueden ser montañas. Entonces siempre hay que buscar zonas
donde se vea bien la puesta de sol, Ujú. porque significa que ahí lo vas a ver. Es decir, busquemos los lugares de puesta de sol. Allí es donde vamos a poder ver dentro de la franja del eclipse el eclipse de sol. Pero es que además en 2027 vamos a tener otros que se va a poder ver desde parte de Andalucía, o sea, la zona de Cádiz, de Marbella, Ceuta y Melilla y por supuesto pues hasta Egipto y el Ujú. norte de África, ¿no? Ujú. Y en 2028 vamos a tener otro eclipse maravilloso, no es tan llamativo porque es un eclipse anular, pero también es un tipo de eclipse parcial donde oculta, diríamos, una parte del disco solar. Ujú. Pero se queda una pequeña, diríamos, perfil o anillo alrededor de esa sombra, ¿no? O sea que tenemos el sol, la luna se interpone, pero queda una parte del sol todavía visible. Por Ujú. eso no va a ser posible ver la corona como un eclipse total. Aún así es muy llamativo el proceso y se va a ver ya por la zona del Levante. Con lo cual, salvo Canarias, prácticamente toda España va a poder verse beneficiada. Y lo que sí que queremos, sobre todo ya organizándonos en este 2026, que es el que tenemos primero, iba a ser la prueba de fuego, aunque tuvimos una hora parcial que nos sirvió para entrenarnos. Hay que tener muy en cuenta los aspectos de seguridad ocular, Ujú. usar siempre gafas de eclipse homologadas, no inventarnos ni buscar esos filtros que se usaban en la antigüedad cuando no teníamos conocimiento. El último eclipse total de sol visible en España fue en el año 59 en Canarias y fíjense la relevancia que tuvo, que fue el origen después de nuestros observatorios. Ajá. O sea, fue parte en aquel momento llegaron el profesor Francisco Sánchez, fundador además del IAC y de la Fundación Starlight, y Torroja, Romañá, y ellos empezaron a hacer los primeros sondeos en una tierra donde ya 2 siglos atrás se había evidenciado que eran óptimas para la astronomía, ¿no? Pero los primeros sondeos ya sistemáticos se hicieron a partir de los años 60-70, después de este eclipse total de Sol. Ujú. Y se ha creado una Comisión Nacional del Eclipse dentro de la Comisión Nacional de Astronomía. Yo soy parte de ella dentro de la parte de contacto con los territorios y de la parte territorial. Ujú. Entonces, hay un aspecto muy importante que es informar a todos los territorios de lo que va a venir, que son la mitad de España que no tiene el eclipse va a venir a esa otra mitad y que vamos a tener visitantes como ya están haciendo reservas desde Asia, desde Estados Unidos, que ya están reservando alojamientos y ya están reservando paradores y ya se están poniendo las pilas para llegar. Tenemos que ver que los lugares sean accesibles, evitar atascos, evitar colas, hay que pensar en los servicios. Entonces, por eso queremos fomentar el día antes y el día después. Es decir, tenemos además que ese día también estamos en el máximo de la lluvia de estrellas, de las lágrimas de San Lorenzo, de las Perseidas. Ujú. Por tanto, aprovechemos para, una vez que anochece y finaliza el eclipse, podamos disfrutar de una sesión de astroturismo maravillosa, una contemplación de las Perseidas y también el día antes, el día después, quedémonos en esos lugares certificados, en esos alojamientos certificados donde tenemos personal acreditado, grandes profesionales, para disfrutar de experiencias únicas que se sumarán al eclipse, ¿no? Ujú. Entonces, yo sí que aconsejo estén todos muy atentos, vayan preguntando en sus territorios, vayan informándose con las entidades que trabajamos en esto, con la Fundación Starlight, con la Comisión Nacional del Eclipse, con Eclipse 262728, dónde, cómo, cuándo, con quién, y busquen esa oportunidad de estar con la familia, amigos y amigas para disfrutar de un momento único, eh, insólito y muy, muy bello. Bien, y para la gente que quiera saber un poquito más de estos eclipses o saber un sitio donde pueden ir también para observar las estrellas en otro momento, no solo en los eclipses, o para conocer un poquito más vuestras actividades, ¿dónde os pueden encontrar? Pues mira, yo quiero ya aprovechar, aunque sea un poco de propaganda. Acabamos de estrenar este año una nueva aplicación Ah. móvil, Ujú. tanto en iOS como en Android, financiada dentro de un proyecto Experiencias Turismo España del Ministerio de Turismo, Industria y Turismo, el MINTUR, y con fondos Next Generation, con fondos europeos. Es Ujú. un proyecto muy extenso, muy ambicioso, que justamente ha finalizado ahora, este mes, la justificación. Y entre ellos lo que hemos hecho es, dentro de esa digitalización, de esa comunicación de experiencia, hemos creado esa aplicación. Sería el primer AstroAdvisor del mundo, de Ajá. forma que en esa app, Starlight, podemos encontrar cuáles son los lugares certificados de cielo, los mejores lugares del mundo para contemplar el cielo, diurno y Ujú. nocturno.
qué bien, sí. ¿Qué experiencias puedo disfrutar en cada sitio? Ujú. Puedo seleccionar por experiencias, a lo mejor una cabalgada, o a lo mejor nocturna, o un cuentacuentos con luna, o experiencias astronómicas, Ajá. como por ejemplo menú y gastronomía tematizada con productos locales en Uy, eso va a astronomía. tener mucho éxito. Hombre, esa es maravillosa. Y lo mismo que las catas de vino o de aceite o de gofio con estrellas. O Ajá. podemos tener senderos nocturnos, podemos tener observaciones diurnas o nocturnas con o sin telescopio. Entonces, tú Ujú. podemos incluso elegir y ver qué se ofrece en los sitios donde estamos. Y de esa manera podemos también descubrir los mejores lugares, no solo de España, sino del mundo, para disfrutar de unos cielos impejorables. Unos cielos que no tienen el 83% de la población mundial, que vive bajo cielos contaminados, lo cual es muy importante que esos territorios se empoderen realmente. Muchas Claro. veces decimos, tienen algo que solo un 17%, un 15% de la población mundial tiene, está creciendo un 9,6% anual. La Ujú. superficie certificada se va a duplicar crece un 2% al año, se va a duplicar en el año 35. Entonces, hay que frenar este avance de la contaminación lumínica Ujú. y de todas las amenazas. También antes, aprovecho también para decir que también se ha creado un centro de protección de cielo para megaconstelaciones dentro de la Unión Astronómica Internacional, de forma que Ajá. cada vez hay más instituciones intentando asumar y intentando apoyar, ¿no?, estas Ujú. iniciativas. Pero a nivel astroturístico, yo decir que la mejor manera de proteger el cielo es descubriéndolo, valorándolo, amándolo, y así lo respetaremos, ¿no? Muy bien. Y mira, ya para finalizar, siempre me gusta preguntar a la gente que interviene en el podcast, un sitio especial, un paraje natural, algo, un sitio especial para ti, sea para observar las estrellas o por simplemente para ir un momento a desconectar o lo que sea. Algo que a lo mejor no sea tan conocido, que no sea típico sitio turístico, o sí, si es especial para ti. Un sitio especial en Canarias o donde tú quieras. La verdad que sí, yo te digo, en Canarias es obvio que es un lugar que casi no debería, porque ya se promociona solo y porque es un lugar mágico, maravilloso, evidentemente como tinerfeña, tengo una especial debilidad con mi querido Padre Teide, como aquí lo llamamos, porque para nosotros es una montaña muy, muy especial. Sin embargo, bueno, es algo que siempre nos conecta con la naturaleza, los que vivimos aquí. De hecho, es algo que buscamos. En cualquier isla donde estemos, buscamos esa referencia cuando podemos ver Claro. este Tide, ¿no? Obviamente para mí es un lugar que es entrañable y si no lo menciono, realmente sería negar algo que va en la sangre, ¿no? Pero evidentemente sí que es verdad que puedo decir que es verdad que estoy viajando mucho, pero estoy descubriendo los mejores cielos del mundo. Estoy encontrando lugares realmente maravillosos. Te puedo decir un sitio que tengo que mencionar en Perú, en Muyacas Misminay, en los Valles Sagrados, Ah, una comunidad indígena a 5.000 metros de altura, vale. con unos cielos que parece que te caen las estrellas. O, por ejemplo, un sitio para mí, el Iberá, en Argentina, un parque pues, que hace apenas unos años en peligro dramático de extinción Ujú. por la caza furtiva. Y bueno, gracias a un mecenazgo y de un filántropo se pudo recuperar, se ha entregado de nuevo a las administraciones y ahora es un parque natural maravilloso, un parque regional, también certificado Starlight en el hemisferio sur que te salpican las estrellas. Chile es otro de los lugares. Hoy estamos certificando 3 observatorios turísticos astronómicos en la zona de Mamayuca, Coyoguara y Cruz del Sur. Estos son 3 puntos mágicos también del planeta con un cielo excepcional. Y yo, por supuesto, te tengo que nombrar y quiero hacer, si me dices, elige un sitio, pues yo te voy a nombrar, pues tengo que hacerlo a mi querida isla de La Palma. Muy bien. Entonces, porque te podría mencionar, yo digo, es como tener muchos hijos y mencionar a uno u otro, Claro. puedo equivocarme y seguro que me voy a equivocar porque a todos los quiero por igual, pero nadie se va a enfadar si yo nombro a La Palma al ser la isla de donde emergen todas estas iniciativas y una isla que tan comprometida también en la preservación del cielo, también su sociedad, sus habitantes. Y yo puedo decirte que, bueno, evidentemente desde ese punto, en el borde de la caldera de Taburiente, en ese Roque de los Muchachos, pues quizás me han sucedido pues, de las experiencias más bonitas, tanto personal como profesional, ¿no? Qué bien. Bueno, pues muchas gracias en general por todo, A también por ti. estas recomendaciones que tomo nota, a ver si tengo tiempo y dinero y para todo, lo que falta todo.
Y nada, muchas Serás gracias muy por... bien recibido cuando vengas, A Jorge. Palma, al Teide tengo que ir, eso sí, está ahí cerquita ya, seguro. Pues cuenta con nuestro apoyo y que te llevaremos a hacer una ruta maravillosa, visitar los observatorios y otros muchos rincones de nuestras islas espectaculares también para el astroturismo. Perfecto. Pues muchas gracias y como me gusta despedir a la gente, esto ya que menos Santiago, pues que tengas muy buen camino. Muchísimas gracias, Jorge. Vale, gracias a ti.